Que el Señor me les bendiga. Me da muchísimo gusto que pueda conectarse el día de hoy para esta enseñanza, ¿verdad? La primera enseñanza de este 2024. No pudimos tener la palabra la semana que pasó, pero mire, hoy ya estamos listos para recibir una palabra de parte del Señor. Me da, ¿verdad?, mucha expectativa de lo que Dios va a estarnos hablando durante todos los jueves de este año. Vamos a estar firmes, constantes, recibiendo del Señor estas palabras que nos bendicen a mitad de semana. Una vez más quiero invitarle que por favor usted se sume a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer iglesia en línea, compartiendo esta transmisión con otras personas a las cuales también pueda llegar el mensaje el día de hoy, ¿verdad? Así que por favor no se olvide dejarnos ahí, ¿verdad?, un me gusta y compartirlo, lo cual se lo vamos a agradecer bastante. El día de hoy, ¿verdad?, tengo una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, que es lo que debo saber sobre las batallas espirituales. Y está basada en el segundo libro de Corintios, en el capítulo 4. Así que acompáñeme, espero que ya esté listo ahí con su tacita de café, su tacita de té, ¿verdad?, con su Biblia ahí a la mano, y que ahí en la comodidad de su hogar, mire, o donde escuche este mensaje, podamos juntos recibir lo que Dios nos va a hablar. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí mismo, mire, en la imagen usted puede ver en amarillo las palabras Dios de este siglo cegó el entendimiento. Aquí comienza la batalla espiritual. La batalla espiritual comienza en que, y si nota, la palabra Dios aquí aparece con minúscula. No se refiere a nuestro Dios, al que amamos, al que honramos, ¿verdad?, al que servimos con todo nuestro corazón, sino que se refiere, dice ahí, a los dioses de este mundo, de este tiempo. Y dice la palabra de que ellos buscan cegar el entendimiento, pero no cegar el entendimiento, mire, en todas las cosas. Dice que cegar el entendimiento a una sola cosa. Y esa cosa dice que es el evangelio de la gloria de Cristo. De tal manera que yo puedo ser el hombre más sabio, ¿verdad?, en todos los temas en este mundo, en el siglo que me toca vivir. Puedo ser el hombre más sabio, usted puede ser la mujer más sabia, pero tengo cegado el entendimiento a una sola cosa. Y a veces hasta podemos decir, ¿cómo es posible que habiendo tanta evidencia de que Cristo es real, de que Cristo vino y dio su vida por nosotros, que nos ha amado y nos ha dado de su salvación y de su perdón, usted esté negando eso? Y se le haga más fácil poder creer en la clonación de seres humanos, poder creer en la existencia de seres, ¿verdad?, fuera de la tierra, en otro universo, de otro planeta, poder creer en un montón de cosas, pero se le hace difícil el poder venir y aceptar, y se pelea y se discute. Tiene cegado el entendimiento hacia este tema. Aquí comienza la batalla espiritual. Hay personas que hablan con tanta alegría, hablan con tanta, ¿sabe qué? Hablan, ¿verdad?, de cualquier tema, con mucha tolerancia. Pero si les tocamos el tema de la fe en Cristo o de la cristiandad, en ese momento parece a veces hasta que fueran poseídos, ¿verdad?, por un espíritu, porque se llenan de odio, se llenan de ira y comienzan a hablar fuerte en contra de aquella persona que les esté hablando de parte del Señor. La Biblia dice que hay una batalla espiritual entre la fuerza, mire, del maligno y el ejército de Dios, ¿verdad? Y es una batalla que afecta la vida de todas las personas. No podemos pensar que en algún momento nosotros no vamos a ser afectados por esto, porque ¿sabe qué? Solo hay dos bandos: o se sirve a Dios o se es esclavo del diablo. Si nosotros servimos a Dios, no somos esclavos del enemigo. Pero si dejamos que el enemigo esclavice nuestra vida, se nos va a hacer difícil, una tarea hasta imposible,
el poder venir y acercarnos y buscar a Dios. Por eso es que tenemos que, mire, abrir nuestro corazón a la palabra de hoy. Los hijos de Dios necesitamos entender la importancia de la batalla espiritual, de la guerra espiritual en la que estamos y saber que esta es real. Entonces, ¿qué es lo que busca siempre el enemigo? Mire, desanimar a los creyentes, hacerlos poco efectivos en la proclamación del evangelio, hacerlos poco efectivos en su vida cristiana. Soy muy bueno en todas las áreas, soy un muy buen esposo, soy una persona muy comprometida en mi trabajo, pero en la iglesia llego tarde, me duermo en la predicación, ahorita no quiero ningún compromiso con la iglesia, tengo muchos talentos, pero no pongo ni uno solo al servicio de la iglesia, ¿verdad? No me gusta participar en las reuniones celulares o en otras reuniones, solo asisto los domingos a la iglesia y puedo poner la excusa que usted quiera, puedo tener la excusa perfecta, ¿verdad? Para decir es que no voy a la iglesia por esto y por esto y por esto. La realidad es que estoy perdiendo esta batalla espiritual y me estoy volviendo un cristiano poco efectivo. El tipo de cristianos que actúa de esa manera, el día de mañana que la batalla espiritual se meta a su hogar y tenga que reprender un espíritu y echarlo fuera, no tiene la fuerza para hacerlo, no tiene la comunión, la relación fuerte con Dios para hacerlo. El día de mañana que necesita una fe sobrenatural para que algo suceda en su hogar, para que un milagro sobrenatural suceda, no tiene esa fuerza. ¿Por qué? Porque se ha estado, mire, acostumbrando a ser un cristiano, ¿verdad? Sin poder tener esta efectividad que nos da una relación fuerte y firme con nuestro Señor. Entonces, ¿cuál es la táctica del enemigo? ¿Verdad? Hablando espiritualmente, es esta, es poder hacernos cristianos poco efectivos. Él quiere impedir que nosotros podamos responder a la evidencia del poder de Dios. Por eso, ¿verdad? Vemos en la Biblia como en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15, dice la palabra, mire, que Dios capacita a sus hijos para poder venir y vencer en esta batalla. Dice la Biblia ahí, Jehová, ¿verdad? Os dice, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra, la guerra, sino de Dios. En este pasaje vemos cómo, mire, claramente dice el Señor que la guerra o la batalla es de Él, ¿verdad? No que sea nuestra. Entonces, si me cambias la cita, por favor, ahí Fran, y me gustaría que usted ponga atención, ¿verdad?, a las palabras que tenemos ahí subrayados, que dice que la guerra o la batalla, mire, es del Señor. No dice que sea nuestra, sino dice ahí, mire, la batalla es de nuestro Señor. Entonces, qué importante es poder tener esta seguridad de que el Señor hace suyas mis batallas, de que las batallas que yo puedo tener, ¿verdad? Ya en un momentito cambiamos la cita, por favor. Vamos a pedirle al hermano ahí que no se nos duerma. Segunda de Crónicas, por favor. No. Eso es Efesios capítulo 6. Es la segunda imagen. Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 15. Dice la palabra, quíteme por favor esa cita, esa no es la cita, ya nos adelantamos mucho. Es Segunda de Crónicas. Después de Segunda de Corintios capítulo 4, la siguiente no la tenemos ahí. Bueno, puede buscarla usted por favor en su Biblia, y en Segunda de Crónicas se la leo, dice la palabra. Vamos a regresar por favor a 2 Corintios 4, vamos a quitar, todavía no estamos en Efesios 6. Dice, no temáis ni os amedrentéis delante, dice, de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y le vuelvo a repetir, mire, antes de esto, queríamos aquí, ¿verdad?, mostrarle la imagen, no la tenemos, pero lo que quería era que usted pueda ver la palabra que dice, no es suya la guerra, sino que es de Dios, no es suya la batalla, sino que es de Dios. Entonces, nosotros nos metemos fáciles en un montón de problemas, fíjese.
andamos huyendo de un problema, pero en esa huida nos metemos en 3 problemas más. Y cuando Dios nos mira con misericordia, cuando Dios tiene de nosotros misericordia, entonces la palabra de Dios dice de que Él hace suyas nuestras batallas. Las batallas espirituales, si yo no tengo la intervención de Dios, yo solo por mis propias fuerzas no las voy a poder ganar. Hace mucho tiempo atrás escribía en el Facebook de que cuando ya oraste una y otra vez y otra vez y otra vez y no sucede nada, deberías de considerar reprender y echar fuera demonios. Porque en muchas ocasiones oramos sin poder discernir, sin poder entender. Esa es la palabra discernir, es entender que lo que está sucediendo en nuestra vida es más espiritual que físico, es más espiritual que terrenal. Entonces, cuando nosotros mirábamos a nuestro Señor Jesucristo en los evangelios andando en la tierra, ¿sabe qué? Muchas veces Él reprendía las enfermedades. La gente estaba segura de que la enfermedad, ¿verdad? Pues era algo natural. Pero Jesús podía discernir que había un espíritu detrás de todo eso. Y tomaba autoridad que el Padre le había dado y reprendía a esos espíritus. Por eso es importante que nosotros podamos, ¿verdad?, saber que en las batallas espirituales necesitamos que Dios pueda ser el que tome nuestras batallas, que Dios pueda tomar nuestras batallas. Mire, ya este sinvergüenza me decía que no estaba la imagen y ahí estaba, por fin ya la tenemos ahí lista. Entonces ahí usted lo puede ver claro. Mire, dice, no es vuestra la batalla sino de Dios. También, ¿verdad? Quisiera, ahora sí, vamos a Efesios capítulo 6, verso 11, donde nos dice la Biblia que nosotros podamos ponernos toda la armadura de Dios para poder venir y estar preparados para toda batalla espiritual. Dice la Biblia, vestíos de toda la armadura de Dios. Y mire, le pongo ahí en amarillo toda la armadura de Dios, porque la armadura de Dios se compone de varias piezas que cada pieza tiene un oficio espiritual sobre nosotros. Y a lo mejor, ¿sabe qué? Yo soy una persona que sale a predicar, que lleva el evangelio porque tiene el calzado, ¿verdad?, el apresto del evangelio, y ando evangelizando, pero no soy una persona justa. Soy un hombre muy injusto, soy una persona que juzga, que habla mal, que critica a los demás. Entonces, ¿cuántos predicadores así nos podemos encontrar el día de hoy? Que tienen puesta una sola parte de la armadura, ¿verdad? Que tienen puesta esta parte del evangelio, andan predicando, pero no tienen un escudo de la fe. No pueden venir y tener esa fe sobrenatural que el Señor da. Entonces no pueden tener una coraza de justicia, no pueden tener Biblia, la palabra. Por eso es que a todo lo llaman diablo. ¿Sabe qué? Hay cristianos que cuando no entienden algo, en lugar de ir a la Biblia, estudiarlo, investigarlo, mejor lo etiquetan, ¿verdad?, como diabólico, como mundano, como blasfemo, como pagano, y ya con eso se lavan las manos. El problema es que siembran esa falsa enseñanza en el corazón de aquellos que van comenzando en el evangelio. Y nosotros tenemos que ponernos toda la armadura de Dios, porque la armadura de Dios, la mayoría de las piezas es para evitar que el enemigo haga entrar en nosotros cosas incorrectas. Entonces la armadura de Dios tiene una sola pieza que es para atacar, y es la espada. Y es lo que muchos creyentes menos tienen, que es Biblia. Lo que menos hacen es leer su Biblia, o la leen solo el domingo, ¿verdad?, que viene a la iglesia. No, lo que más tenemos que tener, mire, es Biblia, es la espada, es la palabra de Dios. Y de ahí todas las demás piezas de la armadura es para protegerte tú. Entonces yo ando con una sola pieza de la armadura y todas las demás piezas no están firmes, no están, ¿verdad?, bien puestas en mi vida. Por eso dice la Biblia, ponte toda la armadura de Dios. No de una parte, dice, ponte toda la armadura de Dios para que puedas estar firme. Lo que le mencionaba hace un momento, mire, contra las acechanzas del diablo. Entonces la armadura de Dios, más que ser, ¿verdad?, una vestimenta para andar de peleonero con otros cristianos, porque hay creyente que es muy buen peleonero con otros cristianos, pero con el diablo no libra ni una sola batalla. Hay cristianos, ¿verdad?, que
Pelean con los hermanos, pelean con los pastores, con las iglesias, pero la batalla que tienen de alcoholismo con su hijo en casa, ya llevan años y esa no se han enfrentado bien a esa batalla. La batalla que tienen con su hija, ¿verdad? Que se fue y salió embarazada fuera de matrimonio, esa batalla no la están peleando. Entonces su esposa no quiere saber nada de él. Entonces él es buen predicador del evangelio, bueno para pelearse con otros cristianos, pero la batalla de su familia, que es la más importante, no le está poniendo toda la atención. Por eso escúcheme bien, porque no quiero que usted se sienta atacado por mí esta hora, sino que usted pueda saber que la armadura de Dios es para que usted esté firme y para que usted vaya y pelee contra las acechanzas del enemigo, no para que se pelee contra sus hermanos. Por eso dice el verso 12, porque no tenemos lucha. Mire, no tiene lucha contra carne, contra sangre y carne, sino dice contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dios habla hoy en este versículo 12. Resume este verso y dice, no tenemos lucha, dice, contra sangre y carne, contra seres humanos, dice, sino que nuestra lucha es contra espíritus de maldad que tienen, dice, rango, que tienen autoridad y que tienen posición. Porque eso es lo que nos revela estos 4 puntos, que hay rangos, que hay autoridad y que hay posiciones que se les da a ellos. ¿Para qué se les da estas posiciones? ¿Sabe qué? Para que puedan tener un mayor, ¿verdad? Hacer un mayor daño a la vida del ser humano. Y dice la Biblia clarito aquí, nuestra lucha no es contra las personas. Tu lucha no es contra las personas, contra las circunstancias, sino que tu lucha es contra los espíritus. Y hablando sobre lo que debo saber de las batallas espirituales, lo primero que yo quiero comentarle a usted es que el enemigo es el diablo. Esto es lo primero, por favor. Mire, esta es una de las enseñanzas que la mayoría de la gente conoce en las iglesias cristianas. Hasta los niños saben que el enemigo se llama Satanás. Pero vuelvo a repetir, de repente nos encontramos peleando más contra los hermanos. Hay ese hermano de otra iglesia y hace las cosas diferentes como yo las hago. No se junten con él, no le hablen. Hermanos adentro de la misma iglesia, porque no se saludaron, porque se ofendió por algo, no le hablen, peleando la batalla incorrecta. Mientras usted está peleando acá, mire, con sangre y carne, el enemigo, aprovechándose de que usted descuidó la parte espiritual y ganando batallas en lo espiritual en contra suya. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Quién es el adversario? Amados hermanos, es el diablo. Por favor, deje de estarle creyendo esa mentira al diablo de que sus enemigos son las personas, de que sus enemigos son las circunstancias que usted le tocó vivir. Las circunstancias difíciles que vivimos nos entrenan y nos preparan para poder alcanzar grandes cosas. Tenemos que tener siempre, siempre en nuestra mente que el adversario es uno y se llama el diablo. Deje de estarse peleando ya contra las personas, deje de pelearse contra sus padres, deje de pelearse contra el pastor cuando le llama la atención, cuando le quiere corregir, deje de pelearse contra los demás hermanos. ¿Sabe qué? Usted ya repasó todas las iglesias cristianas en la ciudad donde es y todavía no entiende que a donde va siempre lleva pleito, pero no pleito contra el enemigo, sino que usted lleva pleito de parte del enemigo, ¿verdad? De parte del enemigo a su familia, lleva pleito de parte del enemigo. Y a veces en el altar somos bien gritones, pensando que los gritos ahuyentan al diablo. Y a la hora de predicar somos bien gritones, pero cuando el diablo ataca a nuestra familia, mire, calladitos no decimos nada. ¿Sabe qué? Tenemos que escuchar hoy la palabra del Señor que nos dice, mire ahí, el punto número 1, lo primero que usted debe saber sobre la batalla espiritual es que el adversario es el diablo. Entonces, nosotros tenemos una gran responsabilidad,
Debemos de permanecer alertas, mire, activos, venciendo toda tentación y toda artimaña que el enemigo use. Debemos de mantenernos firmes en el Señor, porque el diablo no va a descansar en su intento de hacernos caer. Tú eres responsable de alimentar tu vida espiritual. Si tú no estás alimentando tu vida espiritual, el diablo fácilmente se aprovechará de tu vida espiritual que está débil y que está sin alimento. Número 2, y seguimos aquí avanzando en el tema, la batalla interna, ¿verdad? Siempre comienza en la mente. Efesios capítulo 6, verso 16 dice, sobre todo, toma el escudo de la fe con que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, ¿qué nos enseña la Escritura? Que la tentación, el apóstol Pablo usa la figura de una persona lanzando dardos sobre un tablero. Y entonces el apóstol Pablo dice, las tentaciones son así. A diario te lanzan un montón de dardos. Y en algún momento algunos pegan en el blanco y te hacen fallar y te hacen ceder a la tentación. Entonces dice la Biblia, contra esto, ¿qué debemos de usar? El escudo de la fe. El escudo de la fe dice, el cual nos ayuda a poder venir y apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, esto es importante que nosotros lo podamos, ¿verdad?, tener claro en nuestra vida. Cómo la palabra de Dios nos invita a que nosotros podamos estar firmes. Debemos de tener, ¿verdad?, un cuidado especial de lo que hay en nuestra mente. Tenemos que estar alertas, atentos a los pensamientos que hay en nuestra mente. Porque el día de hoy tenemos tanta información que contamina la mente que de repente no nos damos cuenta. Como de un video cristiano brincamos, mire, a un video que va a contaminar su mente en algún área en la cual usted es débil. ¿Se ha visto usted la hipocresía de YouTube? Que YouTube te obliga, si tú subes contenido, te obliga a que tú no hagas contenido que dañe a los niños. Pero si usted no tiene YouTube Premium, ¿sabe cuáles son los anuncios que le salen en los videos a los niños? Corridos que hablan de muerte, de violencia, que hablan de relaciones, ¿verdad?, sexuales entre hombres y mujeres. Entonces, mujeres semidesnudas, esos son los anuncios que le salen en los videos a los niños. Fíjese la hipocresía tan grande. Entonces casi usted tiene que estar con el niño, ¿verdad?, y alerta. Entonces, y a los segundos le sale un anuncio y brincarle, porque si no le brinca, ya se reprodujo eso un buen rato y el niño, mire, consumiendo eso, dejándolo entrar a su mente. Entonces tenemos nosotros que poder saber que el enemigo va a buscar lanzar sus dardos a nuestros pensamientos. Va a lanzar desánimo, baja autoestima, ira, enojo, celos, lujuria. Todo esto comienza siempre en la mente. Si nosotros queremos vivir una vida, ¿verdad?, en victoria sobre el pecado, sobre las tentaciones, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo y poder rechazar todo pensamiento que no viene de Dios. Romanos capítulo 12, verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces ahí, por favor, mire, ponga mucha atención a la palabra renovar vuestro entendimiento. Esta palabra renovar significa poder hacer nuevo algo, ¿verdad?, que ya se dañó, que ya se afectó. ¿Y sabe qué? ¿Cómo nos cuesta poder soltar la necedad en nuestra mente? Entonces nos pueden estar demostrando que estamos equivocados en algo. Nosotros no tenemos argumentos para nuestra necedad y simplemente decimos, pero es que yo así creo, pero es que yo así pienso. Pues sí, qué bonito todo lo que dice, pero es que yo así, ¿verdad?, es como yo lo veo. Y ya nuestra opinión es todo lo que necesitamos para aferrarnos a una necesidad. Llenémonos del Espíritu Santo cada día para que nuestra mente pueda estar fuerte. Como punto número 3 también, ¿verdad?, debemos de saber en la batalla espiritual que es Dios quien nos da las armas espirituales.
Segunda de Corintios capítulo 10 verso 4, ¿verdad? En adelante dice: porque las armas de vuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando, dice, cautivo todo pensamiento a la desobediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, que vuestra obediencia sea perfecta. Hay varias cosas, miren estos 3 versos que quiero que usted pueda poner toda su atención. La primera que nos dice el verso 4 es que las armas de nuestra milicia, le decía hace un momento, solo hay 2 bandos, o usted sirve a Dios o usted es esclavo del diablo, porque hay gente que piensa que el diablo le sirve a ellos. No, el diablo no es siervo de nadie. Entonces el diablo hace esclavo a todo aquel que acepta su voluntad. Pero dice la palabra que nosotros tenemos que tener claro que las armas que se usan, mire, en la milicia son espirituales. Y dice ahí la siguiente parte, usted lo puede ver, ¿verdad? Ahí está en amarillo. Dice: poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Fortalezas a dónde, hermano? Fortalezas en la mente. Fortalezas aquí, mire, que encajonan nuestra mente, ¿verdad? Y que nos hacen aferrarnos. Yo se lo he dicho a usted, de que hace tiempo, ¿verdad? ¿Sabe qué? Trataba de hacer amistad con algunos pastores y poder participar. Y siempre cedía a todo lo que hacían, porque tienen su forma legalista, ¿verdad? Su forma, y de ahí no lo saca nadie. Entonces no importaba la opinión de los demás. Y ¿sabe qué? Al final dice, es que nunca hacemos lo que queremos, siempre hacemos lo que usted dice. Y me señalaban de que se hacía lo que yo decía cuando nunca se hicieron las cosas así, porque tenemos a veces fortalezas en la mente que nos llevan a querer que todos vean las cosas igual, porque creemos que tenemos nosotros lo correcto, la forma correcta. ¿Sabe qué? Hay una multiforme gracia de Dios manifestada a los hombres. Esto significa que hay diferentes formas de hacer lo correcto, no una sola. Hay diferentes formas de hacer lo correcto, pero cuando mi mente está rodeada de fortalezas, entonces me encierro en una necedad, y el verso 5 dice que me vuelvo una persona altiva, no solo necia, una persona con vanidad, con orgullo. Entonces, de tal manera que, como decíamos en el punto anterior, mis enemigos son los hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque no tienen mi forma. Eso es lo primero que el enemigo, el diablo, ¿verdad?, busca, que nosotros no lo veamos a él como el enemigo, sino que veamos como enemigo a todo aquel que Dios trae a nuestra vida para bendición. El versículo 5 lo puede leer conmigo ahí en su pantalla, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El altivo, escúcheme bien esto, el altivo se levanta contra el conocimiento de Dios. Si usted asiste el domingo a la iglesia y en la predicación, ¿usted cree que usted es mejor que lo que se está predicando? ¿Usted cree que usted es mejor que el mensaje? ¿Usted cree que usted es mejor, verdad, que la palabra de Dios? Por eso es que usted no la obedece. Usted dice la Biblia que ha llegado a una altivez de que usted siempre se pelea contra el conocimiento de Dios. Y podemos pensar y decir: no, es que el pastor se equivoca. Escúcheme bien, lo que se predica viene en la Biblia, está escrito aquí en la palabra. La Biblia no la escribieron los pastores. Pero si usted rechaza este conocimiento, imagínese que usted tiene 10 argumentos para no casarse, aun cuando la Biblia dice que usted se debe de casar. Honroso sea el matrimonio delante de Dios, y tu lecho dice sin mancha. Usted tiene 10 argumentos para eso, pero no tienes ni un solo argumento para poder venir y pelear y ser libre de cualquier vicio, de alcohol, de cigarro, de lo que sea. Entonces tenemos argumentos de altivez contra la verdad, pero ¿sabe qué? Nos quedamos sin palabras delante de las mentiras, delante del engaño, delante de lo que es falso, delante de lo que es verdadero. Ahí sí nos ponemos a pelear. Ahí sí nos ponemos, ¿verdad?, a discutir, porque dice la Biblia que las fortalezas en la mente nos hacen sentirnos, ¿verdad?, más altos
que el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso escúcheme, identifique esto. Mire, no se esté peleando ahí en su celular conmigo. No se esté peleando, por favor, donde esté escuchando la transmisión conmigo. Escuche hoy la voz del Señor. Léalo en su Biblia conmigo. Abra su Biblia para que se pueda dar cuenta que hoy es Dios quien le está diciendo: ya no vayas a mi casa con esa altivez pensando que tú eres más grande, ¿verdad?, que el predicador, que la palabra, del predicador, que el mensaje del predicador, y te estés peleando con el predicador por la palabra y por el mensaje que comparte. Sigue diciendo ahí, mire, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo. Tengo que poder llevar cautivo. ¿Qué es, hermanos, poder, verdad, hacer cautivo a algo o a alguien? Entonces, ¿sabe qué? Pues es atraparlo. Y yo tengo que llevar mi mente a la obediencia a Cristo. Y me llama mucho la atención el versículo 6 que dice: estando pronto para castigar toda desobediencia. Entonces, ¿sabe qué? No tenemos nosotros que poder caminar o que poder andar con altivez en nuestro corazón. Porque mire lo que dice el verso 6, que la desobediencia es castigada. Y que tenemos nosotros que alcanzar una obediencia perfecta. Lo querramos o no, estamos en una batalla espiritual. Se lo decía en la introducción del tema y se lo vuelvo a repetir ahorita. Tarde o temprano usted va a tener que decidirse. A veces andamos, mire, así, metidos en los dos bandos. Hoy soy de Dios, mañana soy del enemigo. Soy del enemigo, pero digo que no soy del enemigo, ¿verdad? Digo que no soy del diablo porque se oye feíto, y entonces yo digo que soy de Dios. No hago la voluntad de Dios, hago la voluntad del diablo, pero digo que soy de Dios. Entonces, ¿sabe qué? Tenemos que poder definirnos. No luchar con armas físicas, sino con armas espirituales. El mundo va a intentar dañar su testimonio, su reputación. El diablo se va a esforzar en debilitarlo a usted física y espiritualmente, pero usted no debe dudar del poder de Dios, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer frente a los ataques del enemigo? Poniéndonos toda la armadura de Dios, no una sola parte. Hasta aquí le resumo estos 3 puntos que llevamos, pero quiero que pasemos al cuarto punto, y es que las batallas espirituales se pelean con oración y con fe. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo, dice, hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Tu fe debe de tener testigos de que tu fe es genuina, es verdadera. ¿Y cuándo nuestra fe va a ser desafiada? En medio de las batallas espirituales. En medio de las batallas espirituales. Mi fe no es desafiada para yo desafiar, vuelvo al punto, al predicador. Y es que le insisto en esto, porque así vemos el día de hoy muchas personas sentadas en la iglesia, con una actitud de orgullo, con una actitud de altivez, diciendo: yo tengo una fe mayor que la que hay, ¿verdad?, aquí. Y entonces se están dejando usar por el enemigo, y es gente que no tiene oración y que no tiene fe. Por esto este cuarto punto de lo que usted debe saber sobre las batallas espirituales es que la batalla espiritual se pelea, ¿verdad?, con oración y con fe. Y ahí, mire, le estoy subrayando batalla de la fe. La oración y la fe van de la mano, no las deberíamos de separar. Yo tengo fe pero no he ido a orar, no, entonces no tiene fe. Entonces yo voy a orar, pero voy a orar sin fe. No las debería usted, por favor, de separar. La oración y la fe van de la mano. Oras a Dios porque confías en su poder. Confías en el poder de Dios porque has orado a Dios. Insisto, parecería un juego trabalengua, pero esto va de la mano. Tenemos que saber que la vida eterna es de nosotros, y este es un conocimiento que le da fortaleza a la fe para pelear cualquier batalla espiritual. La batalla que usted quiera ahorita, que usted esté enfrentando en su hogar, en su trabajo, es más espiritual que física. La batalla que usted esté enfrentando en su matrimonio es más espiritual que física. La batalla que usted está enfrentando con sus hijos, si usted se enfocara más a la parte espiritual, usted se daría cuenta cómo las cosas empiezan a mejorar y a cambiar, porque son más espirituales que física. La victoria, hermano, de las batallas espirituales es una fe fuerte y firme.
Esa es la victoria de cualquier batalla espiritual, que nuestra fe sea fuerte y que sea firme. En Cristo somos más que vencedores por medio de la fe. Así que tengamos muy claro este punto. Y en el punto número 5, mire, lo siguiente que tenemos que saber sobre las batallas espirituales es que en Dios tenemos autoridad y protección. Por favor, le quiero mencionar estos dos puntos, autoridad y protección. Porque a veces nosotros queremos ir a orar y a reprender un espíritu y decimos, ¿qué tal que oro por el endemoniado y el endemoniado me ataca? ¿Qué tal que oro y entonces el espíritu, verdad, que estaba sobre el endemoniado, pues ahora se viene sobre mí? Pues ahora viene sobre mi familia. Tenemos que tener claro que el Señor nos da autoridad y nos da protección. Ahora, volviendo, verdad, a los puntos anteriores. Si yo soy una persona que en mi vida espiritual tengo puertas abiertas al enemigo, el espíritu que voy a reprender no va a hacer nada en contra mía, sino que por las puertas espirituales que tengo es donde va a venir un contraataque hacia mi vida. Y puedo confundir esta parte y decir, Señor, ¿por qué no me protegiste? Dios te está protegiendo del espíritu que fuiste a reprender. Pero recuerda que tú tienes un pecado secreto y ese es el espíritu que te está atacando. Entonces nosotros tenemos que, por favor, tener claro esto. Porque mire, cuando tenemos problemas físicos, ahí es donde queremos remendar todos los agujeros que hay en nuestra vida espiritual. Ahí es donde los queremos remendar. Cuando estamos en el hospital, en la cárcel, entonces ahí es donde ahora le hacemos promesas a Diosito, no a Dios. Ahí le hacemos promesas a Diosito diciendo, si me salvas de esta, si salvas a mi familiar, te prometo que ya voy a dejar este pecado, te prometo que ya voy a arreglar esta área de mi vida, te prometo que ya voy. Y usted identifica, usted solito sabe que ese mal entró a su vida por esa puerta espiritual abierta que usted tiene. Y la palabra del Señor nos dice a nosotros que tenemos nosotros que poder saber que el Dios nos ha dado autoridad, pero también nos ha dado protección. Y Romanos capítulo 16, verso 20, usted lo puede ver en su pantalla, hermanos, dice algo impresionante que debería de nosotros hacer que nuestra esperanza se vaya al techo del lugar donde estamos ahorita. Y el Dios de paz dice, aplastará no a mediano, no a largo plazo, sino que dice en breve. El Dios, dice, de paz aplastará en breve a Satanás. ¿Y sabe qué va a usar Dios para aplastar a Satanás? La planta de nuestros pies. Dice, aplastará, dice, a Satanás bajo vuestros pies. No dice, mire, que va a usar los pies de él, sino los nuestros. Ahora, ¿sabe qué es terrible? Y perdóneme que se lo diga así, que en lugar de que el diablo esté bajo mis pies, a veces el que está bajo los pies de Satanás es uno. Entonces, no, pastor, reprendo, rechazo y relincho. Pues haga lo que usted quiera, relinche todo lo que usted quiera. Pero la realidad es que a veces el diablo, mire, está aplastando nuestra vida sexual. Porque en lo secreto, ¿verdad?, podemos ser esclavos del enemigo. Está aplastando, mire, nuestra vida porque tenemos todavía ataduras hacia vicios. Está aplastando nuestra vida porque tendríamos que estar haciendo la voluntad de Dios y andamos pero súper lejos de la voluntad de Dios. Lo que menos hacemos en nuestra vida es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo el enemigo es puesto bajo la planta de mis pies? A través de mi obediencia, de mi sujeción a la voluntad de Dios, de mi sujeción a mis autoridades, ¿verdad? Porque aunque usted se quiera pelear, dice la Biblia que cuando nos oponemos a la autoridad, dice que empezamos a acarrear, empezamos a llamar maldiciones hacia nuestra vida. Y en lugar de tener al enemigo abajo de la planta de nuestros pies, está sobre nosotros, aplastando, oprimiendo nuestra vida. Por eso, por favor, escúcheme hoy en su corazón. Dios le ha dado autoridad, cierre esas puertas de pecado. Entonces no se debe de condenar ni decir ya no voy a ir a la iglesia porque yo fallo, porque yo peco. Eso lo hacemos todos. Pero debe de tomar una decisión de solucionar esa vida espiritual incorrecta. Y eso es lo que dice aquí, mire, la autoridad que recibimos viene de parte de Dios y tenemos que usarla de manera responsable. ¿Para qué tengo autoridad?
para predicar pegando de gritos en las iglesias. No, tengo autoridad de parte de Dios para ejercerla primero sobre mí mismo, sobre mis pecados, sobre mis tentaciones, y poder ser libre de cada una de ellas. La autoridad en el Señor nos va a ayudar a poder ser mejores cristianos, mejor cristiano. ¿Y sabe qué? Estamos protegidos de todo ataque del enemigo, de todo ataque del enemigo. Debemos de librar cada batalla y luchar contra el adversario con la autoridad que Jesús nos da. Y el punto número 6 y último que quisiera mencionarle, ¿verdad?, sobre las cosas que tenemos que saber, ¿verdad?, sobre la batalla espiritual, es que ¿sabe qué? Ya sabemos quién gana. Primera de Juan capítulo 4 versículo 4 nos dice, nos revela, nos da un spoiler de lo que va a pasar a futuro, y es que ya sabemos quién gana. Ahora, esto no es un permiso para descuidar los otros 5 puntos anteriores. Esto es una esperanza para que cuando caemos tenemos que volvernos a levantar. No tenemos que dejar que gane el enemigo, tenemos que volvernos a levantar, porque el que gana al final es Él, y tenemos que tener la fe y la esperanza. ¿Sabe qué? A mí me impresiona la fe que tuvo Caleb, porque es una fe que permaneció firme y fuerte durante 40 años. Cuando él tenía 40 años, Moisés le dijo a él, ¿ves esa tierra que está ahí? Esa tierra Dios te la va a dar por herencia, por heredad, esa es tu tierra. Y dice la Biblia que pasaron 40 años y ahora Caleb tiene 80 años y se presenta delante de Josué y le dice a Josué, tú fuiste testigo cuando Moisés me dijo a mí que esa iba a ser mi tierra. Yo quiero pensar que en esos 40 años alguien se le acercó a Caleb y le dijo, mira, allá te vendo otra tierra mejor, allá todavía, ¿verdad?, está más grande, está más plano. No, a mí Dios me dijo esa, pero es que mira, esa ya está habitada y por nuestros enemigos. Y Caleb permaneció firme. Seguramente tuvo oportunidades de olvidarse de la tierra que Dios le había prometido e irse a otra tierra. Y así hay muchas personas, escúchenme en su espíritu, hay muchas personas llamando bendición a lo que recibieron de parte del diablo, porque no pudieron permanecer firmes en su fe, porque no tuvieron confianza en Dios, porque no creyeron en Dios y porque vieron muy lejos el tiempo de la promesa de Dios, y entonces abandonaron su fe y a lo primero que el diablo les puso se fueron con eso y ahora andan llamando bendición a lo que el diablo les dio. ¿Sabe qué? No nos confundamos, ¿verdad? Dijo el profeta, yo no puedo bendecir lo que Dios no ha bendecido, ni tampoco puedo maldecir lo que Dios no ha maldecido. Esta promesa está bendecida, nadie me la puede maldecir, nadie, aquí no hay maldición, porque esto ya Dios lo bendijo. Pero esta tentación la puedo llamar bendición, hiper mega bendición, como usted quiera adornarla, la puedo llamar como yo quiera, pero esto no me lo ha dado Dios. Y aunque yo quiera bendecir la maldición, siempre será maldición y su final no es bueno. Pero mire, el final de la bendición de Dios vale la pena esperar, vale la pena ser fieles, esperar hasta lo último, y que nuestro Dios todopoderoso nos ayude a poder llegar al final de nuestras batallas. Permanezca firme en su fe, póngase toda la armadura de parte del Señor, no solo una parte, y que le falte todo lo demás. Y quisiera mencionarle a usted, ¿verdad?, que pues sí es cierto que el enemigo tiene un poder, pero es un poder limitado. El todopoderoso es Dios. Sobre todas las cosas, ¿verdad? El adversario, el diablo, que es nuestro enemigo, ha sido derrotado por parte del Señor, y el Señor nos da la victoria. Apocalipsis capítulo 12 versículo 10. Quisiera pedirle que por favor termináramos leyendo esta porción de la escritura. Apocalipsis capítulo 12 verso 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación,
el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hay varias palabras que podemos ver ahí en amarillo en su pantalla, y es que dice que ha venido la salvación. Y esta palabra salvación es la misma que aparece para decir Salvador, refiriéndose a Jesús. Y dice que el Salvador lanzará fuera al acusador. Por eso es que le vuelvo a repetir, mire, deje de andar acusando a sus hermanos en la fe. No importa aunque hayan cometido errores. Cuando usted se pone a orar por un hermano, usted está haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando usted se pone a acusar a un hermano, a una iglesia o a un ministro de Dios, como el diablo no puede estar en todas partes porque no es omnipresente, usa a sus siervos los acusadores. El acusador es el diablo. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo? ¿Quién nos acusará? Dice, si Cristo es el que nos salvó. ¿Quién nos señalará? Si Cristo es el que nos redimió, el que también nos perdonó. Entonces, ¿quién es el que acusa? Es el diablo. Y cuando yo uso mis labios, levanto, ¿verdad?, mis manos para estar acusando a otros hermanos, lo único que estoy haciendo es cumplir la voluntad del diablo donde el diablo no puede estar. Llevar a cabo los propósitos del diablo donde el diablo no puede ir. Mire, mejor hagamos la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad del Padre, hagamos la voluntad de Jesús y que podamos bendecir a aquel que falló, a aquel que cometió un error, que nosotros podamos bendecir, ¿verdad?, al que falló. Yo espero que usted pueda abrir su corazón a este tema, a esta enseñanza y dejar que el Señor, ¿verdad?, pueda sembrar la palabra de Él en nuestras vidas, porque necesitamos su palabra para poder nosotros estar firmes en las batallas que libramos. Las batallas que hay a nuestro alrededor, le vuelvo a insistir, son más espirituales que físicas. Y esto es lo que quisiera concluir dejando en su corazón, de que usted pueda saber que hay momentos donde usted debe de orar, pero después de orar debe de reprender todo espíritu que pueda aprovecharse de esa circunstancia difícil que usted está viviendo. Todos vamos a vivir enfermedades, todos vamos a tener un familiar enfermo, pero eso que es verdad parte de lo que todos vamos a vivir se nos puede volver algo espiritual. Se nos puede volver algo espiritual y después nosotros terminar abriendo puertas espirituales, o lo que teníamos nosotros que estar celebrando como una victoria se ha vuelto ahora una atadura por generaciones, ¿verdad? En nuestras familias siempre tomemos un tiempo para orar y para reprender toda obra del enemigo. Yo espero que usted, ¿verdad?, haya recibido esta palabra, que el Señor me le bendiga y nos vemos el próximo jueves. Bendiciones.